Bienvenidos a una nueva inmersión. Oh, sí. Preparaos para un viaje al pasado, a un universo cinematográfico que nunca llegó a existir. Uy, qué interesante. Hoy nos adentramos en la historia de la película de Spider-Man que James Cameron estuvo a punto de dirigir en 1992. ¿En serio? ¿Os imagináis cómo habría sido? Pues no. Es una historia fascinante, Ya. llena de giros inesperados, decisiones arriesgadas Sí. y batallas legales que terminaron por enterrar el proyecto. Increíble. Para guiar nuestra inmersión, Ajá. contamos con 2 entradas de blog Vale. tituladas Spider-Man de 1992 Sí. de James Cameron, Ajá. la película que nunca fue Ya. y lo que pudo haber sido. Ajá. La primera nos sitúa en contexto Vale. y la segunda se centra en la historia que Cameron tenía en mente. Interesante. Es increíble pensar que en los 90, Sí. mucho antes del boom de las películas de superhéroes, Ajá. esta película podría haber sido pionera. Sin duda. Y lo que la hace aún más interesante Sí. es que nos permite explorar la evolución de Spider-Man, Ajá. desde su origen en los cómics Ajá. hasta su salto a la gran pantalla. Claro. Cómo se transformó un personaje concebido en la era dorada del cómic Ujú. en un icono del cine moderno. Esa es una pregunta clave. Pero antes de llegar a Cameron, Sí. tenemos que comprender el accidentado camino que recorrió Spider-Man para llegar a Hollywood. ¿Por dónde empezamos? Todo comenzó en 1985, Ajá. cuando Canon Films adquirió los derechos del personaje. Ah, sí. Su idea inicial era, digamos, peculiar. En serio. Querían convertir a Peter Parker en una especie de monstruo de 8 patas. ¿Qué? Y pensaron en Tobe Hooper, el director de La Matanza de Texas, Mía. para dirigirla. ¿Qué espera P. Hooper dirigiendo una película de Spider-Man? Afortunadamente, ¿Sí ves? Penoso Tino Lluvia Locura. Stan Lee intervino para guiar el proyecto hacia una dirección Menos mal. más fiel a los cómics. Increíble. Lo importante es que, gracias a la intervención de Stan Lee, Sí. el proyecto se reorientó. Ajá. Se escribió un primer guión con el Dr. Octopus como villano, e incluso se barajaron nombres como Bob Hoskins y Lorne Bacall para el reparto, ¿En serio? pero los problemas financieros de Canon llevaron a recortes de presupuesto Ya. y a conflictos creativos. Un clásico de Hollywood. ¿Y qué pasó con el proyecto? ¿Sí? Se abandonó por completo. No exactamente. Oh, no. Pasó por una serie de directores, Ajá. Joseph Zito y Albert Pune, entre ellos. Vaya. E incluso se consideró a Tom Cruise para el papel de Peter Parker. Tom Cruise como Spider-Man. Hubo intentos de abaratar costes y acelerar la producción. Ajá. Incluso se llegó a plantear compartir sets con la secuela de Masters del Universo. No me digas. Imagina el caos. Una película de Spider-Man compartiendo escenario con Eman. Sí. La verdad es que me cuesta imaginarlo. ¿Y qué más? Sí. Hubo más ideas descabelladas. Sí, incluso se les ocurrió la idea de introducir un villano vampiro. Un vampiro. Podemos ver en estas decisiones un reflejo del caos creativo que rodeaba el proyecto Sí. en aquella época. Sí. Los estudios aún no sabían cómo abordar el género de superhéroes. Es interesante cómo estas primeras ideas reflejan la dificultad de adaptar un personaje de cómic a la gran pantalla. Exacto. Intentaban encontrar un equilibrio entre el lado más extravagante Sí. y el lado más oscuro y trágico de Spider-Man. Y esa tensión entre lo cómico y lo serio es algo que todavía hoy sigue desafiando a los cineastas que adaptan cómics. Totalmente. Al final, Yeah. los derechos de la película cambiaron de manos varias veces, Ajá. pasando de Canon a 21st Century Films, Ajá. de Menahem Golan Yeah. y finalmente a Carolco. Y ahí es donde entra en escena James Cameron. Exit. Recién llegado del éxito de Terminator 2, Sí. Cameron aportó prestigio Ajá. y una visión clara, Ya. con un presupuesto de $50 millones. Wow. Spider-Man por fin iba a tener el trato de gran producción que merecía. Suena prometedor. Pero ¿qué pasó con los guiones anteriores? Cameron partió de cero. Cameron desechó los guiones interiores, aunque por motivos legales estaba obligado a dar crédito a Golan. Ya veo. Lo interesante es que Stan Lee quedó impresionado con el enfoque más oscuro y realista de Cameron, Sí. mucho más cercano a su idea original del personaje. ¿Y en qué se diferenciaba la visión de Cameron de las ideas anteriores? Pues lo hacía tan especial. Pues, Cameron imaginó a un Peter Parker más complejo y atormentado, un adolescente brillante que se siente alienado en un mundo que no lo comprende. Olvídate del Peter Parker inocente y torpe de los cómics clásicos. Peter vive en Flushing, Queens, con sus tíos, a quienes describe como
personas cariñosas pero demasiado mayores para conectar con él. Entiendo, esa sensación de aislamiento es un elemento fundamental en la historia de Spider-Man. ¿Cómo se refleja en la película de Cameron? Cameron lleva esa soledad al extremo. Peter asiste a un instituto en Forest Hills, una zona adinerada donde lo ven como un bicho raro, es consciente de su inteligencia, y aunque pueda parecer arrogante, en realidad se siente orgulloso de ser diferente. Cameron incluso nos muestra a un Peter sexualmente reprimido, lo que lo hace aún más vulnerable. Interesante. ¿Y qué hay de Mary Jane? ¿Cómo es su relación en esta versión? Mary Jane es la chica popular inalcanzable para Peter. El guión la presenta como una chica atrapada en una vida superficial con padres materialistas y abusivos, siente una mezcla de odio y fascinación por ella. Diana suena intenso. ¿Y cómo obtiene Peter sus poderes en esta versión? Es similar a las otras películas. En esta ocasión, Peter asiste a un seminario de ciencias donde se está experimentando con moscas genéticamente modificadas. Una de las moscas escapa, es devorada por una araña y le transfiere su código genético mutado. Luego la araña pica a Peter otorgándole sus poderes. Una araña radiactiva con ADN de mosca. Muy original. ¿Y cómo reacciona Peter a sus nuevas habilidades? Al principio, Peter experimenta pesadillas aterradoras y se despierta en lo alto de una torre de radio completamente desnudo. Poco a poco descubre sus habilidades, fuerza sobrehumana, agilidad, visión mejorada y, lo más importante, la capacidad de generar telaraña orgánica desde sus muñecas. Espera, telarañas orgánicas. Esa idea fue de Cameron. Creía que era de Sam Raimi. Así es, la idea de las telarañas orgánicas fue de Cameron. De hecho, Raimi reconoció que se inspiró en el guión de Cameron por algunos aspectos de su película de 2002. Cameron imaginó un Spider-Man más cercano a una araña real conectado biológicamente a sus poderes. Fascinante. ¿Y qué hace Peter con sus nuevas habilidades? ¿Se convierte en Spider-Man de inmediato? No exactamente. Al principio, Peter disfruta de sus poderes, saltando por los tejados y probando sus límites, utiliza sus habilidades para ganar dinero haciendo acrobacias, pero no se convierte en un héroe hasta que ocurre una tragedia. Claro, la muerte del tío Ben. ¿Cómo se desarrolla ese momento crucial en el guión de Cameron? En esta versión, Peter presencia un atraco, pero decide no intervenir. Luego descubre que el ladrón que dejó escapar ha asesinado a su tío. Ven la culpa y la rabia lo consumen y lo impulsan a perseguir al asesino y entregarlo a la policía. Entiendo, a partir de ese momento, Peter asume la responsabilidad de sus poderes y se convierte en Spider-Man. ¿Cómo es su traje en esta película? Se parece al clásico. Peter empieza con un disfraz improvisado para sus actuaciones callejeras, luego diseña su icónico traje azul y rojo, e incluso fabrica lanza telarañas falsos para ocultar sus poderes reales. Un buen toque para mantener su identidad en secreto. ¿Y qué hay de los villanos? Mencionaste a Electro y Sandman. ¿Cómo son en esta película? Electro, cuyo nombre real en esta versión es Carlton Strand, es un magnate corrupto y manipulador. Cameron lo describe como una versión aún más exagerada de Donald Trump. Un detalle interesante teniendo en cuenta la época en la que se escribió el guión. Electro como un magnate sin escrúpulos. Eso sí que es una declaración. ¿Y qué poderes tiene Electro en esta versión? Son similares a los de los cómics. Sus poderes van más allá de lanzar rayos. Puede manipular los campos electromagnéticos, lo que le permite espiar conversaciones telefónicas y robar datos. Un villano poderoso y peligroso sin duda. ¿Y qué hay de Sandman? Es un villano clásico. ¿Tiene alguna peculiaridad en esta versión? Sandman, conocido como Void, es un personaje trágico. Era un trabajador que quedó fusionado con arena a nivel molecular durante un experimento militar fallido. Strand lo recluta como su secuaz en el guión. Se describen sus poderes de forma muy visual, con Void transformándose en arena y endureciendo partes de su cuerpo a voluntad. Interesante, con un Spider-Man más oscuro, un Electro que recuerda a un magnate sin escrúpulos y un Sandman con una historia de origen trágica. Esta película prometía ser una experiencia única. ¿Puedes contarnos un poco más sobre la trama? ¿Cómo se desarrolla la historia? La trama se centra en la lucha de Spider-Man contra la manipulación de Electro. Strand ve a Spider-Man y a Void como seres superiores, la siguiente etapa de la evolución humana, y quiere que se unan a él en su visión de un mundo donde los fuertes dominan a los débiles. Un tema bastante profundo para una película de superhéroes. ¿Cómo reacciona Spider-Man a la propuesta de Electro? Peter se siente tentado por el poder y la riqueza que Strand le ofrece, pero al final rechaza su oferta. Él cree en la responsabilidad y la justicia, no en la dominación. Un verdadero héroe. ¿Y qué pasa con Mary Jane? ¿Qué papel juega ella en la historia? Mary Jane juega un papel crucial en el desarrollo de Peter. Al principio la ve como una chica superficial, pero a medida que la conoce, descubre su vulnerabilidad y su fuerza interior se enamoran. Y Mary Jane se convierte en un apoyo para Peter en su lucha contra Electro. Una historia de amor con un toque de complejidad. ¿Puedes contarnos más sobre el clímax de la película?
¿Cómo se enfrentan Spider-Man y Electro? El enfrentamiento final tiene lugar en las Torres Gemelas, un escenario cargado de simbolismo. Electro, furioso por el rechazo de Spider-Man, secuestra a Mary Jane para obligarlo a unirse a él. Boyd también juega un papel importante en la batalla final, con un combate épico contra Spider-Man. Un escenario icónico para una batalla final. ¿Y cómo termina la película? Spider-Man derrota a Electro. Sí, pero a un gran coste durante la batalla. Electro usa sus poderes para revivir a Mary Jane tras electrocutarla, demostrando su dominio sobre la vida, y la muerte de Spider-Man enfurecido se libera de Boyd y lo derrota en un último acto de desesperación. Electro intenta acabar con Spider-Man, pero este lo esquiva y lo lanza desde lo alto de la torre, provocando su muerte. Una victoria agridulce, sin duda. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo termina la historia de Peter y Mary Jane? Tras la batalla, Peter decide repartir la fortuna robada de Electro entre los más necesitados. Él y Mary Jane regresan a la escuela, donde Peter finalmente se gana el respeto de sus compañeros. La película termina con Peter aceptando su destino como Spider-Man, balanceándose entre los edificios de Nueva York con la promesa de un futuro lleno de aventuras y responsabilidades. ¡Qué historia tan emocionante! Es una pena que nunca haya llegado a la gran pantalla. Es una versión de Spider-Man diferente a todo lo que hemos visto. ¿No te parece? Sin duda, es un guión complejo, con personajes bien desarrollados y una trama que explora temas profundos sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción. Me ha encantado esta inmersión en la película perdida de James Cameron. Es fascinante imaginar cómo habría sido esta versión de Spider-Man en la gran pantalla. Y hablando de imaginar, Cameron siempre ha sido un pionero en efectos especiales. ¿Te imaginas cómo habría usado la tecnología de la época para retratar los poderes de Spider-Man? Habría sido espectacular. Teniendo en cuenta lo que logró con Terminator 2, podemos asumir que habría llevado los efectos visuales al siguiente nivel. Imagina las escenas de acción, los movimientos de Spider-Man, la transformación de Sandman. Y la representación de Electro con sus poderes eléctricos habría sido un festín visual. Exacto, Cameron no habría escatimado en recursos para crear un espectáculo visualmente impactante. Es una pena que no podamos ver esa película, pero bueno, nos queda la satisfacción de haber explorado su historia y haber imaginado lo que podría haber sido. Es cierto, a veces las historias que nunca se cuentan son tan fascinantes como las que sí llegan a ver la luz. Sin duda. Y en este caso hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en la mente de James Cameron y descubrir su visión única de Spider-Man, un personaje que sigue cautivándonos décadas después. Una visión que, aunque nunca se materializó, nos invita a reflexionar sobre las posibilidades del cine y el poder de la imaginación. Totalmente. Y con esa reflexión damos por concluida esta inmersión profunda en la película de Spider-Man que nunca fue. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Esperamos que os haya gustado explorar con nosotros los caminos no recorridos del cine. Y hasta la próxima, seguid explorando. Totalmente. Y no solo eso. Piensa en el impacto que la película de Cameron podría haber tenido en el género de superhéroes. Es un punto interesante. Cameron estrenó Terminator 2 en 1991, una película que revolucionó los efectos especiales y elevó el listón de las películas de acción. ¿Te imaginas lo que podría haber hecho con Spider-Man solo un año después? Habría sido una locura. Habría acelerado la llegada del boom de las películas de superhéroes que vivimos hoy en día. Quién sabe, pero sin duda habría dejado una huella imborrable en la historia del cine de superhéroes. Y hablando de huellas imborrables, hay un detalle en el guión de Cameron que me ha llamado especialmente la atención. Electro como una especie de caricatura de Donald Trump. Es una decisión muy arriesgada, ¿no crees? Sin duda es una muestra del atrevimiento de Cameron y de su interés por explorar temas sociales y políticos en sus películas. ¿Te imaginas cómo habría reaccionado el público de la época? En los 90s, Trump era un personaje mediático, pero no tenía el mismo peso político que hoy en día. Es una pregunta fascinante. Habría sido interesante ver cómo Cameron habría utilizado la sátira política en una película de superhéroes. Sin duda. Pero bueno, aunque la película de Cameron nunca vio la luz, su guión nos deja un legado de ideas innovadoras y personajes memorables. Es cierto, y también nos invita a reflexionar sobre los caminos no recorridos del cine. ¿Qué habría pasado si la película se hubiera estrenado? ¿Cómo habría influido en la imagen de Spider-Man y en la evolución del género de superhéroes? Son preguntas que nos quedarán sin respuesta. Pero al menos hemos podido sumergirnos en la mente de James Cameron y descubrir su visión única de Spider-Man. Un personaje que sigue fascinándonos décadas después. Una visión que nos demuestra que las historias que nunca se cuentan pueden ser tan apasionantes como las que llegan a la gran pantalla. Totalmente, y con esa reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la película de Spider-Man, que nunca fue. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Ha sido un placer explorar con vosotros los rincones más curiosos de la historia del cine. Y hasta la próxima, seguid explorando.